suelen ir de la mano, ¿no? Es uno de los pocos procesos en donde mejorando el comportamiento ambiental, directamente mejoramos el comportamiento térmico o el rendimiento térmico del equipo. ¿Está? En el caso de, para reducirlo rápidamente, nosotros lo que vamos a tener entonces en el proceso es que alimentamos un combustible junto con aire. Hay que ser siempre conscientes de que nosotros vamos a estar alimentando aire y no oxígeno puro a la reacción de combustión, por más que sea solamente el oxígeno el que reacciona, por una cuestión de que ese aire que estamos incorporando tiene un 70 y pico % de nitrógeno, ¿no? Y ese nitrógeno vimos que era un gran inerte. Entonces, si nosotros estamos alimentando aire a la caldera, así como decíamos recién, que el agua que ingresa fría va a consumir parte del calor para llegar al punto de burbuja, sería, o al punto de generar vapor, el aire también tenemos que tener presente que lo vamos a tomar del ambiente y que una gran parte, prácticamente el 79% de ese aire, va a atravesar toda la caldera sin ninguna... sin reaccionar, o sea, en forma de inerte, que es ese nitrógeno que tenemos y que obviamente se va a elevar su temperatura y por lo tanto es un inerte que desde el punto de vista de la reacción es un inerte, pero no desde el punto de vista de que se nos va a estar llevando calor de adentro de la caldera, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener presente de que cuando quemamos un combustible, se van a producir otras sustancias, entre los cuales, obviamente, lo que vamos a buscar siempre es generar la mayor cantidad posible de dióxido de carbono, por una cuestión de que el dióxido de carbono es el indicador de la oxidación completa del carbono del combustible. Y como esto es una reacción de oxidación, la combustión, si nosotros generamos la mayor cantidad posible de dióxido de carbono, estamos asegurando de que todo nuestro combustible sea oxidado. Y justamente el combustible es el oneroso en esto, ¿no? El que nos cuesta. Es por eso que el dióxido de carbono vendría a ser el parámetro más importante al momento de evaluar si la oxidación fue completa o no. De todas maneras, medir dióxido de carbono es un poco complejo y por lo general uno lo que termina analizando son otros compuestos que son más fáciles de medir, como por ejemplo el monóxido de carbono. Si nosotros detectamos monóxido de carbono en los gases de escape de la chimenea, está claro de que el combustible no se oxidó completamente, sino que se oxidó parcialmente. Y eso es directamente proporcional a un menor aprovechamiento del calor disponible, del calor que podríamos haber generado si el combustible se oxidaba completamente. ¿Está? Por otro lado, también tienen que tener presente de que si nosotros incorporamos combustible a través de un quemador que está en estado líquido o en estado sólido, la reacción de oxidación siempre es en estado gaseoso, ¿ok? Entonces, si la reacción de oxidación es siempre en estado gaseoso, o sea que la combustión es una reacción que se da en estado gaseoso, si nosotros alimentamos un combustible líquido o sólido, parte del calor que vamos a generar en el hogar, en realidad lo va a consumir el combustible para hacer el cambio de fase, ¿no? Para pasar de sólido a gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que es lógico esperar de que una caldera que funcione como un combustible gaseoso logre eficiencias más altas que una caldera que trabaje con un combustible líquido como un fuel oil o leña directamente, ¿no? O carbón. Entonces, ¿quedó claro eso? O sea, ahí vamos a lograr una eficiencia térmica menor porque parte se la va a consumir el combustible para pasar a estado gaseoso y recién ahí reaccionar, ¿no? Después hay otra pequeña pérdida de calor por el calentamiento del aire que ingresa a temperatura ambiente por lo general. Por lo general las tomas de aire de una caldera suelen realizarse desde adentro del ambiente y no desde el exterior, justamente para evitar tomar aire muy frío en las épocas invernales, ¿no?
Es por eso que van a ver que la toma de aire se encuentra por lo general dentro del ambiente donde se encuentra la caldera, que obviamente es un ambiente que, por haber pérdidas de calor por convección a través del cuerpo de la caldera y por la chimenea, es un ambiente en donde el aire está más caliente. Bien. Dicho esto, entonces, es de esperar que una caldera a gas logre mayores eficiencias energéticas que una caldera que trabaje con combustible líquido y, a su vez, mayor eficiencia que una caldera que trabaje con combustible sólido. Ahora bien, esa reacción que nosotros planteamos en la oxidación es esta que tenemos aquí, ¿no? Esta vendría a ser una ecuación sencilla, en donde solamente lo que estamos planteando es que el carbono y el hidrógeno del combustible va a reaccionar con el oxígeno del aire y vamos a obtener dióxido de carbono y agua. Pero por otro lado también tenemos que ser conscientes de que, si entró nitrógeno aquí, tendríamos que poner aquí nitrógeno gaseoso que entra y nitrógeno gaseoso que sale, y ya sabemos que el nitrógeno del aire, debido a la elevada temperatura que se produce en esta reacción, que es altamente exotérmica, genera algunas especies como los óxidos de nitrógeno. Y por otro lado, el otro compuesto que puede estar presente, principalmente en la composición del combustible, es el azufre. Y el azufre también puede reaccionar con el oxígeno y formar dióxido de azufre. Es decir, que esta es una ecuación bastante resumida. Y de acá lo que podemos hacer de una manera sencilla es calcular cuál es el oxígeno estequiométrico que necesitamos dependiendo del combustible que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos usando un metano como combustible, o sea, un gas natural, el X pasaría a ser 1 y el Y pasaría a ser 4, ¿no? Entonces, 4, esto queda como 4, porque es 4 por 1, y el Y queda también con un valor de 4. Significa que esto es 8. ¿Está? 8 dividido 4 nos va a quedar 2, ¿no? Eso significa entonces que por mol de metano tenemos que usar 2 moles de oxígeno. Y de esa forma uno podría tener en cuenta, podría calcular cuánto oxígeno debería alimentar a la caldera dependiendo del caudal de metano que estemos alimentando. De todas maneras, uno no alimenta oxígeno, sino que lo que alimenta es aire, entonces en realidad tiene que calcular cuántos moles de oxígeno y luego ver cuánto aire hay que incorporar para asegurar esos moles de oxígeno dentro de la caldera. Pero a su vez, tenemos que tener en cuenta de que esta reacción va a ser completa siempre y cuando logremos las condiciones ideales para llevar a cabo una reacción. Principalmente lo que tenemos que lograr es que todas las moléculas de combustible y de comburente entren en contacto, ¿no? Y eso no es relativamente sencillo, y es por eso de que los diseños de las calderas, principalmente en lo que es el hogar de la caldera, influye fuertemente en la eficiencia que uno puede lograr. O sea, si diseñamos, es como el diseño de reactores que han hecho ustedes, ¿no? Para su tesis. Seguramente cuando pasen a un diseño de un reactor real, el modelo ideal que utilizaron no se va a alcanzar, ¿no? Es por eso entonces de que sabemos que dentro de la caldera la reacción no va a ser completa, y es por eso de que si planteamos que el combustible es lo más costoso y es por lo tanto el que queremos garantizar de que sea el reactivo limitante, vamos a utilizar aire en exceso para que todo el combustible se transforme en dióxido de carbono, o al menos la mayor parte posible, para poder aprovechar el poder calorífico de ese combustible. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Recuerden además que si
nosotros tenemos entonces una combustión que no es del todo completa, ¿qué va a empezar a aparecer? ¿Qué compuestos aparecen? El monóxido de carbono, pero además puede aparecer el hollín. Esto ya lo hablamos creo que en la clase pasada. Es decir, que si nosotros vemos que de una caldera está saliendo un material particulado oscuro, negro, hollín, también tenemos que tener presente de que esa instancia nos está indicando de que se nos está escapando combustible sin quemar, ¿no? Por lo tanto, obviamente que todo tendería a tratar de conseguir solamente una emisión de dióxido de carbono. Ahora bien, como dijimos recién, el combustible queremos que sea nuestro reactivo limitante y el aire nuestro reactivo en exceso. Ahora, sabemos también de que si agregamos muchísimo aire, corremos riesgo de enfriar demasiado la zona de combustión y por lo tanto no vamos a obtener todo el calor que queríamos intercambiar, ya que seguramente gran parte de ese calor se nos va a escapar por la chimenea. Recién vimos un 13% como pérdida de gas de eficiencia o de gases o de calor por chimenea. Si uno aumenta la cantidad de aire que está inyectando, va a arrastrar más rápido los gases de adentro del hogar y no les va a dar tiempo para que intercambien el calor con el agua a través de los tubos, de las paredes de los tubos, y por lo tanto lo más probable es que se nos escape calor por la chimenea. Todas estas pérdidas, obviamente que reducen la eficiencia de la caldera, y es por eso de que es muy importante más o menos tener una idea de cuáles son las eficiencias que uno puede lograr de acuerdo a cada combustible, y a partir de ahí, analizando la situación real, ver si tenemos oportunidad de aumentar la eficiencia energética de la caldera. Como les decía recién, entonces, el aire lo vamos a alimentar en exceso. Y para determinar ese aire en exceso, se suele utilizar un parámetro que se llama coeficiente de exceso de aire, representado por la letra lambda. No sé si les suena lambda en combustión. ¿Qué les recuerda eso? ¿Nunca escucharon hablar de la sonda lambda en los caños de escape de los automotores? ¿No? Bueno, justamente este factor lambda analiza el exceso de aire. Y como les decía recién, el exceso de aire es un parámetro que va a ser crítico al momento de manejar la reacción. ¿Por qué? Porque un lambda igual a 1, ¿qué implicaría? Implicaría que prácticamente lo que estamos haciendo es alimentar la cantidad de oxígeno estequiométrica. ¿Tá? Lo que dijimos recién, de acuerdo con la ecuación sencilla que vimos en el slide anterior, podríamos haber calculado la cantidad de oxígeno. Ahora, si nosotros damos esa cantidad de oxígeno, estaríamos teniendo un oxígeno alimentado que coincidiría con el oxígeno teórico requerido para la combustión. Y por lo tanto, el lambda sería igual a 1. Ahora, como el diseño mecánico del reactor, que en este caso es el hogar de la caldera, no es perfecto, obviamente que no vamos a alcanzar una eficiencia de conversión del 100%. Y es por eso de que, como decíamos antes, vamos a alimentar un poquito más de aire. Y es por eso de que el lambda, por lo general, lo vamos a buscar que sea un lambda que sea mayor a 1. ¿Ah? Cuando uno se encuentra en la región de lambda mayor a 1, dame un segundo, fíjense en esta gráfica que tenemos acá. Acá tenemos un lambda igual a 1. Si nosotros nos vamos hacia la derecha, estamos diciendo de que estamos alimentando mayor cantidad de oxígeno que la requerida por la estequiometría de la reacción. Con lo cual, estamos hablando de que estamos trabajando en una zona rica en comburente o rica en aire. ¿Tá? Si tuviéramos un lambda menor a 1, implicaría
de que estamos dando menos aire que el que estequiométricamente necesita el combustible que estamos utilizando, y obviamente vamos a tener una mezcla que va a ser rica en combustible. ¿Ah? Hay algunos equipos que prefieren trabajar con mezclas ricas en combustibles, pero son muy pocos. ¿Ah? Por ejemplo, los reforming catalíticos, para obtener gas de síntesis, trabajan con una mezcla rica en combustible. ¿Ah? Sin embargo, la caldera y los hornos siempre van a trabajar en una mezcla rica en comburente. Es decir, que vamos a tener un lambda mayor a 1. Queda 2 minutitos. Voy a cerrar esta sesión y la vuelvo a abrir y continuamos. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien. ¿Ya estamos todos? Le voy a compartir la pantalla. Ok. A ver. Por lo general, ustedes en una planta pueden llegar a contar, ahí les voy a compartir la pantalla, pero les voy a compartir todo. Como les decía, ustedes por lo general en una empresa pueden llegar a contar con un instrumento que debería ser un instrumento básico en cualquier empresa que quiere controlar la eficiencia energética, que es un analizador de gases de combustión. ¿Tá? Hay distintas marcas de analizadores de gases de combustión. Bueno, no son muy baratos. Alrededor pueden conseguirlo de entre $3.000 a $5.000. El problema es el valor del dólar, de nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una empresa, los que vemos aquí vemos que hay un Baccarat, marca Baccarat, hay otros que son marca Testo, y hay otros que son marca Drager. ¿Tá? Esas son las 3 marcas comerciales más utilizadas. A ver si puedo entrar a la página de Testo. Marco Testo porque Testo tiene una filial en Argentina, que es, a ver, vamos a entrar directamente en testo.com.ar. Y vamos a la parte de... vamos a poner acá. 350, 330 suelen ser los equipos más utilizados. Bien, el equipo tiene esta forma. Tenemos una, a ver si lo vemos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una persona que tenga un equipo en la mano, así se dan cuenta bien. Ahí la está armando. Acá está trabajando. Bien. Ah, qué chistoso. A ver si no está la persona. Sí. Ahí está. ¿Está? El equipo suele traer una pequeña consola de lectura
Y hay algunos que directamente tienen los sensores integrados dentro de esa consola o tienen una consola que se puede trabajar aparte, ¿no? En este caso, este equipo tiene esta pequeña consola que se saca de la consola esta grande, en donde aquí tenemos la parte electrónica y acá tenemos los sensores. ¿Tá? El equipo trae una sonda, que es esta que vemos aquí. Esa sonda se introduce dentro del equipo de generación de vapor para analizar la composición de los gases, por lo tanto, por lo general se la ubica en una pequeña tobera o niple que suele haber cuando comienza la chimenea, que es justamente la entrada de los gases de combustión a la chimenea. Y esta sonda mide la temperatura de los gases, porque obviamente es un indicio de si estamos perdiendo calor por chimenea, la temperatura, pero además permite extraer una muestra de gases, la cual se envía mediante esta manguera que vemos ahí, y entra aquí, a esta consola. Dentro de esta consola obviamente hay una bomba que está haciendo vacío, y esa bomba de vacío permite que los gases de combustión lleguen a los distintos sensores. Antes de ir a los sensores, se lo hace pasar por una pequeña cámara de separación de gotas para evitar que el agua llegue a los sensores, porque este equipo, si bien es uno de los más sencillos y económicos, por más que hayamos dicho que cuesta $5.000, bueno, este modelo debe estar alrededor de $8.000, $10.000, pero es dentro de todo de los más sencillos y económicos, porque trabaja con celdas electroquímicas. Los sensores de celdas electroquímicas son muy sensibles a la humedad. Si le llega a entrar agua al sensor, el sensor se daña y hay que reemplazarlo. ¿Tá? Es por eso entonces que tiene una pequeña cámara para separar gotas, y luego el aire pasa a través de los sensores y tiene un sensor por cada compuesto químico que quiera determinar. Y después que pasan por los sensores, obviamente van hacia la bomba de vacío. Es decir, que la bomba de vacío está siempre al final del circuito. Y la persona que está acá lo que está haciendo es leer, tomar la lectura de la concentración que le están reportando los sensores. Entonces, estos equipos mínimamente miden oxígeno. ¿Por qué estamos midiendo oxígeno en la salida de los gases de combustión? Bueno, porque, ¿qué dijimos recién? Debemos trabajar con un exceso de aire y por lo tanto medir el oxígeno nos permite calcular cuál es el exceso de aire. ¿Tá? Si volvemos a la presentación, vamos a ver que la ecuación de lambda se basa en la concentración de oxígeno o en la concentración de dióxido de carbono. ¿Cuál es el tema? Que, bueno, un sensor de oxígeno es muchísimo más económico que un sensor de dióxido de carbono. ¿Tá? Y el oxígeno, la medición de oxígeno, nos permite ver directamente cuánto aire, cuánto oxígeno en exceso tenemos. Mientras que el dióxido de carbono, si haríamos el seguimiento del lambda, analizando dióxido de carbono, tendríamos que tener, mediante virografía, cuál es el valor de dióxido de carbono máximo que podemos llegar a obtener dependiendo del combustible que se esté utilizando. Nosotros, por la ecuación que vimos anteriormente, con esta ecuación, de acuerdo al tipo de combustible que estamos utilizando, prácticamente podemos determinar la cantidad de dióxido de carbono máxima que podríamos generar. Fíjense que si esto es metano, prácticamente estamos obteniendo 1 mol de dióxido de carbono por mol de metano consumido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos saber cuál es el dióxido de carbono máximo que se podría estar generando de acuerdo al combustible que estemos utilizando en la caldera. Y a ese dióxido de carbono máximo relacionarlo con el dióxido de carbono que efectivamente estamos teniendo en la caldera si tuviéramos un sensor que analice dióxido de carbono. ¿Tá? Pero eso no nos permitiría ver, en realidad, cuánto oxígeno en exceso estamos teniendo. Por eso de que normalmente se usa el oxígeno
para hacer este chequeo del lambda. ¿Tá? Para que tengan una idea, normalmente una caldera que trabaja a gas suele trabajar con un exceso de aire. Esto es exceso de aire, ¿no? No exceso de oxígeno, exceso de aire. Exceso de aire de alrededor de un 10 a un 30%. Mientras que cuando la reacción se realiza con un combustible líquido, ese exceso de aire aumenta y pasa a ser hasta de un 50 a 70%. Mientras que cuando trabajamos con un combustible sólido, dependiendo de si está ya en estado pulverulento o está en forma de leña o de mayor tamaño, va a diferir la cantidad de aire en exceso que tenemos que entregar. ¿Por qué? Porque si ya lo tenemos finamente dividido, la rapidez con la que va a pasar de estado sólido a estado gaseoso para llevar a cabo la reacción obviamente va a ser mayor. Y por lo tanto es más fácil controlar una reacción de un polvo, de un combustible sólido en polvo, que un combustible sólido en forma de un tronco, por ejemplo, como vemos en las calderas a leñas, que se utilizan todavía en algunos lugares. ¿Tá? Por otro lado, lograr la mezcla de un combustible sólido con el comburente, obviamente que es más sencilla si utilizamos el combustible sólido en forma de polvo, porque vamos a lograr una aspersión, una dispersión del combustible en el comburente más fácil. ¿Está claro? Es por eso, por ejemplo, si van a visitar la planta de Holcim, que ellos utilizan coque como combustible fósil en el horno, además del combustible alternativo que nos explicó Javier en la charla que tuvimos, ellos al coque lo muelen primero, tienen un molino de coque y luego utilizan ese coque molido para alimentar al horno. ¿Ok? El peor caso de todo es el de trabajar con una caldera a leña en la cual tengamos que alimentar justamente con ramas o troncos, y eso obviamente que complica muchísimo poder manejar las condiciones de reacción adentro del reactor, que es el quemador, el hogar, ¿no? Bien. Por otro lado, otro compuesto que se suele medir con este equipo que les mostraba antes es el monóxido de carbono. Es por eso de que normalmente el equipo más sencillo de todos, para hacer el control de los gases de combustión y de esa forma poder mejorar la relación de aire y combustible que estamos alimentando a la caldera, tiene la medición de oxígeno y de monóxido de carbono. Y obviamente también se incorpora el tema de los óxidos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque, bueno, los óxidos de nitrógeno van a estar presentes siempre, y es un parámetro en el que cuando mejoramos la eficiencia de combustión, estamos por lo general, en muchas ocasiones, aumentamos la eficiencia de combustión y aumentamos la temperatura de la llama. Y ustedes saben que si aumentamos la temperatura de la llama, aumenta la generación de óxido de nitrógeno por NOx térmico. Salvo que tengamos un quemador de bajo NOx. ¿Se acuerdan los quemadores de bajo NOx? Lo que hacían era entregar el aire requerido para la oxidación del combustible como si fueran en tres partes, ¿no? Una corriente principal para lograr la combustión incompleta del combustible, pero dos flujos más de aire que envolvían a la llama y transformaban al monóxido de carbono que se generaba por la combustión incompleta en dióxido de carbono. ¿Ah? Entonces, el equipo más sencillo de todo va a medir temperatura, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno. Si ustedes no están trabajando con un combustible que tiene azufre, no es necesario que incorporen en el equipo de medición un sensor de dióxido de azufre. ¿Tá? Recuerden, el dióxido de azufre se forma por el azufre en el combustible. Si no tienen azufre en el combustible, no hace falta ni medirlo. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso de que sea gas, el gas natural, ¿tiene azufre?
no. Se supone. El gas, el metano. ¿Qué es lo que huele cuando tenemos un escape de gas? Metilmercaptano, Igual, que es el odorante. Ok, los mercaptanos tienen azufre. Tienen azufre. Sí. ¿Está? Obviamente que si usted tiene una pequeña caldera, no van a tener problemas de emisión de dióxido de azufre por esa traza de mercaptanos que le están agregando al gas para justamente que tenga olor y se perciba su fuga. Salvo que estén trabajando, por ejemplo, nos tocó una vez visitar el horno de Palmar. ¿Conocen ladrillos Palmar? ¿Vieron esos ladrillos de arcilla, esos ladrillos colorados? ¿Conocen? Sí, una vez a una visita guiada a Palmar. Bueno, ¿quién está hablando? Michelle. Michelle, ¿viste el horno? Sí, que es gigante. Bueno, ese horno que justamente es gigante, consume un porcentaje equiparable a una fracción de lo que consume la ciudad de Córdoba. O sea, consume mucho gas. ¿Estamos? Y ese horno sí, obviamente que la cantidad de azufre que puede llegar a tener en la parte final, en la chimenea final, ahí sí puede llegar a ser un problema, porque si bien recién decíamos, son trazas de azufre en el gas natural, pero si el caudal que consume es gigantesco, obviamente que puede llegar a tener problemas. Si no, si ustedes están trabajando en una caldera que está alimentada con gas natural o gas envasado, no van a tener problemas de azufre. ¿Está? Bien. Volviendo. Entonces, ¿por qué es importante incorporar la medición de monóxido de carbono? Y bueno, porque es un indicativo de si la reacción de oxidación se está llevando a cabo de manera completa o parcial. ¿Ok? Si tenemos monóxido de carbono, ¿qué harían ustedes en el quemador? Si ustedes, cuando analizan con ese equipo en la chimenea, detectan elevadas concentraciones de monóxido de carbono, ¿qué harían en el quemador? Alimentar un poco más de oxígeno. Muy bien. Muy bien. Exacto. Recuerda, el monóxido de carbono es producto de una reacción incompleta. Y parte de uno de los principales fenómenos, o sea, uno de los principales hechos que pueden generar una combustión incompleta es que no estemos dando el suficiente comburente al combustible. ¿Ah? Entonces, si aparece monóxido de carbono, uno tiende a aumentar la cantidad de oxígeno, o sea, de aire al ingreso. Pero, ¿qué pasa con el monóxido de carbono? El monóxido de carbono, ¿ven esta gráfica acá? De que cuando tenemos una mezcla que está muy rica en combustible, o sea, que está pobre en aire, vamos a tener elevada generación de monóxido de carbono. Y a medida que nos vamos acercando hacia la condición estequiométrica y un poquito más, ya que, como dijimos recién, las condiciones del reactor, de diseño del reactor influyen, obviamente que vamos a dar un poquito más para lograr la concentración más baja de monóxido. Pero algo que no está diciendo este esquema es que, en realidad, si nos excedemos en la cantidad de oxígeno que estamos entregando, nosotros vamos a lograr reducir el monóxido de carbono, pero va a llegar un punto en donde el monóxido de carbono va a hacer esto. ¿Por qué? Bueno, porque justamente cuando hablamos de combustión, nosotros tenemos que manejar tres parámetros, ¿ok? Que son las famosas 3T de la combustión. Las 3T, ¿ok? Si nosotros analizamos el triángulo de la combustión, vamos a ver que hay 3T que condicionan la eficiencia de la combustión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué son esas T? ¿Qué imaginan que serán esas T?
esas T? ¿Qué parámetros serán esas T? Temperatura. Muy bien. Uno es temperatura. ¿Por qué la temperatura? Bueno, por un lado, si nosotros no logramos una cierta temperatura, es decir, una temperatura superior al punto de ignición, el combustible no se va a prender. ¿Ok? Esa temperatura por lo general siempre la superamos. ¿Tá? Pero a su vez, nosotros queremos lograr temperaturas realmente importantes que se vean reflejadas por el aumento en la extracción de energía del combustible, ¿no? Si nosotros tenemos una temperatura de combustión relativamente baja, corremos riesgo de que la reacción no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque no va a haber tal vez la energía cinética necesaria para que la reacción suceda. ¿Ah? La energía de activación para que la reacción suceda la vamos a obtener de la temperatura. Es por eso que si ustedes mezclan el combustible y el comburente, la combustión no se da. ¿Qué está faltando para que se dé la combustión? Si ustedes mezclan combustible y comburente, ¿qué está faltando para que se produzca la combustión? Y lo que lo haga activar. Un punto de ignición. ¿Y cuál es ese? ¿Y quién es el punto de ignición? En el calefón de su casa. Una chispa, fuego. Bueno, el piloto, la chispa. Nosotros necesitamos, sí o sí, un piloto o una chispa que justamente permita que la reacción comience. ¿Tá? Otra T, ¿cuál será? Si esto es una reacción en estado gaseoso, ¿qué necesitamos tener dentro del reactor para que los reactivos entren en contacto uno con otro? Turbulencia. Muy bien. La otra T es turbulencia. ¿Tá? Cuanto mayor es la turbulencia, mayor probabilidad de que molécula de combustible con dos moléculas de comburente, por lo que vimos recién, entren en contacto y reaccionen. ¿Tá? ¿Cómo logramos la turbulencia? Bueno, la turbulencia tenemos varias alternativas. Por un lado, los quemadores se diseñan de manera tal que ya al ingreso, la alimentación de los reactivos se haga de manera turbulenta. Por eso que van a ver que, si bien antes hablábamos de que en un quemador de bajo NOx, en la parte central del quemador, se inyectaba el combustible del comburente y luego la llama se envolvía con ese aire que se le daba para terminar de oxidar, en realidad no es que en la parte central el combustible y el comburente ingresan los dos uno al ladito del otro, sino que lo que se busca es ya inyectarlos de manera tal de generar turbulencia. Y por otro lado, el diseño del hogar de la caldera ayuda a la turbulencia. ¿Ah? Imagínense que un hogar de una caldera se construyó de mala manera y tenemos una zona, por llamarlo de una manera burda, una zona muerta, una zona estanca, en donde los gases les cueste en ese punto lograr la mezcla. Entonces, obviamente que también la arquitectura del hogar de la caldera influye en la turbulencia. Y la tercera, T, ¿cuál será? Tiempo. Sí, muy bien. Espero que no estén googleando las 3T de la combustión, ¿no? No, porque hace un rato dijo que el tiempo iba a ser muy poco si se alimentaba mucho aire. Ok. El tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo en una reacción química? A ver, quiero la respuesta ingenieril. Es el tiempo de residencia en el reactor. Obviamente que va por ese lado, y es por eso de que ustedes saben que las reacciones tienen una cinética, ¿no? Sí, tiene que ver con el avance de reacción. Exacto. Entonces ustedes van a tener una cinética en donde
van a necesitar un cierto tiempo para que los reactivos reaccionen. Si ustedes están alimentando un combustible sólido y un comburente gaseoso como el aire, obviamente que ese tiempo va a ser mayor o menor que si estuvieran alimentando directamente los dos en estado gaseoso. Y va a ser mayor. Seguramente va a ser mayor. Pero por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que eso no es un reactor estacionario, ¿no? Perdón, un reactor batch, sino que es un reactor continuo en donde combustible y comburente continuamente están ingresando al hogar y por lo tanto los gases son arrastrados. Por lo tanto, ese tiempo que necesitamos para la reacción no es todo el tiempo de residencia de los gases adentro de la caldera, sino que es el tiempo de los gases en las condiciones necesarias para que se dé la reacción, que era, obviamente, una elevada temperatura para que la reacción se desarrolle. Es decir, que si nosotros inyectamos a la caldera un lambda mucho más grande, tenemos un lambda mucho mayor a 1, significa que estamos inyectando una cantidad de aire mucho mayor que la realmente necesaria para obtener un exceso apropiado. Y ese aire en exceso, en gran cantidad que estamos agregando o alimentando a la caldera, va a producir un barrido rápido de los gases que están en las condiciones óptimas de reacción, que seguramente van a ser en el hogar de la caldera. De ahí que, si medimos monóxido de carbono, no necesariamente un monóxido de carbono una alta concentración de monóxido de carbono en la chimenea nos indica que estamos trabajando de este lado, sino que también puede suceder que tengamos monóxido de carbono porque nos estamos yendo muy lejos en lo que es el requerimiento ideal de trabajo del quemador. ¿Ok? O sea, no basta solamente con medir monóxido de carbono, porque con medir monóxido de carbono no sabemos si estamos en esta zona o en esta zona. Sí o sí necesitamos una variable más. Y justamente el aire en el conducto de evacuación, en la chimenea, nos va a indicar si estamos con un lambda mayor a 1 o con un lambda menor a 1. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Cuando el combustible se nos escapa por la chimenea, como dijimos recién, porque le estábamos dando muchísimo. Dame un segundo, me olvidé de silenciar el celular. Vamos a poner el no molestar. Como miércoles. Ahí está. Cambiando modo silencio. Perfecto. Les decía, si nosotros tenemos un arrastre de los gases de adentro del hogar, porque estamos inyectando mucho aire, fíjense que la pérdida de calor por chimenea aumenta. ¿Por qué aumenta la pérdida de calor por chimenea? Porque justamente también lo que vamos a estar haciendo es evacuar demasiado rápido los gases y no darle tiempo para que transmitan calor con el agua que está rodeando a los tubos, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que tener presente de que en todo el proceso, además de la parte química que estamos evaluando, de la reacción química, también hay una parte de transferencia de energía que se va a dar en los tubos. Y esa transferencia de energía en los tubos va a estar condicionado también por el tiempo de residencia de los gases dentro de los tubos. ¿Está? Es por eso entonces que si agregamos mucho aire, no solamente vamos a afectar a la reacción química, sino también vamos a afectar a la transferencia de energía térmica de los humos en los tubos. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Finalmente, la eficiencia termina definida la ecuación de eficiencia termina definida por la resta de todas las pérdidas de calor que podemos tener en el equipo. En realidad, esta ecuación que vemos aquí
solamente tiene en cuenta la pérdida de calor por chimenea, el QA. ¿Tá? Pero también tenemos que ser conscientes de que hay una pérdida de calor por inquemados. Esa pérdida de calor por inquemados está relacionada entonces con el monóxido de carbono y con el carbono sólido, el hollín. ¿Tá? Básicamente la pérdida de calor por inquemados está directamente relacionada con, o representa, mejor dicho, el combustible que no hemos quemado y no hemos aprovechado ese calor. Y por último, habría que tener en cuenta también las pérdidas de calor por la radiación a través del cuerpo de la caldera, ¿no? Ahora bien, la pérdida de calor por radiación dijimos que era muy baja, y la pérdida de calor por inquemados suele ser baja si tenemos una buena eficiencia ambiental. Dicho de otra forma, si aparece esto, no solamente que aumenta la pérdida de calor por chimenea, sino que además vamos a estar seguramente no cumpliendo con los estándares de emisión ambientales. ¿Ok? De todas maneras, estos dos términos suelen ser bajos comparado la pérdida de calor por chimenea. ¿Cómo calculamos ese QA? Ese QA, fíjense, acá tenemos la ecuación. ¿Tá? Hay varias ecuaciones. Yo acá le estoy presentando la fórmula de Siegel, que es una de las más difundidas. Y analicemos un poquito la ecuación planteada por Siegel. Siegel establece que la pérdida de calor está representada por un primer término en donde tenemos la temperatura de los gases a la salida de la chimenea, a la salida de la caldera. ¿Tá? Esto, no tomen nota, está acá. ¿Tá? ¿Qué es cada cosa? Esto conviene analizarlo tal como veíamos recién la persona que tenía el analizador, en un punto lo más cercano posible de la salida del equipo. Acá en este caso no tenemos una caldera, sino que lo que está atrás, ¿ven esto verde que está atrás? Esto debe ser un motogenerador. ¿Tá? Muy parecido a un motor de barco, pero debe ser un motogenerador. Y obviamente que el punto de medición de la temperatura de los gases está lo más cerca posible de la salida de los gases del equipo. No conviene medir la temperatura de los gases en un punto de la chimenea en el exterior, porque obviamente los gases, a medida que vayan recorriendo su camino, se van a ir enfriando, ¿no? Y podemos llegar a obtener un valor de TS que no es el adecuado. Ese valor de TS se le resta la temperatura ambiente. ¿Por qué se le resta la temperatura ambiente? Bueno, porque es de esperar que la temperatura de los gases, si estamos con combustibles gaseosos, la temperatura de los gases y del aire que estamos alimentando a la chimenea, perdón, a la caldera, esté a temperatura ambiente. Ahora, esta temperatura ambiente que vemos acá, no es la temperatura ambiental, o sea, del exterior. Es la temperatura de la zona de donde se está tomando aire. Y ese aire que estamos alimentando al quemador, por lo general, se toma de adentro el ambiente en donde está ubicada la caldera. Por lo tanto, esa temperatura que tenemos en esa ecuación tiene que ser la temperatura de ese ambiente. ¿Ok? Y luego plantea una relación de variables, de coeficientes, y el porcentaje de oxígeno. Lo que vemos a priori es que si el porcentaje de oxígeno que estamos midiendo en ese punto a la salida del equipo, y que por lo tanto es el oxígeno que está saliendo de los gases de combustión, y obviamente que va a aumentar cuando aumenta el aire en exceso. Si este valor se hace más grande, ¿qué pasa con este término? Se reduce, ¿no? Y si este término se reduce, la pérdida de calor, como es inversamente proporcional, va a aumentar. ¿Ah?
Entonces, también, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo es que si ponemos una elevada concentración, una elevada cantidad de aire, va a aumentar el oxígeno que va a salir en los gases de combustión, y directamente nos está diciendo de que el caudal que estamos dando no está permitiendo que las 3T jueguen a favor de la eficiencia de la caldera. ¿Tá? Si este oxígeno aumenta, es muy probable que empecemos a tener los problemas de aparición por inquemados, es decir, monóxido de carbono y hollín. Y el término A2 y B, fíjense, acá hay una tabla, depende del tipo de combustible. Y esta tabla también nos da una idea del CO2 máximo que podríamos lograr de acuerdo al tipo de combustible. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde salen estos valores? De ensayos experimentales. ¿Ok? ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿No? Yo tengo una consulta. Sí. Cuando... ¿Puedes activar la cámara, Romina? Sí. A ver si se activó. Sí, decime. Cuando yo mido la concentración de monóxido a la salida y me da alta, ¿cómo sé que estoy por una mala combustión y no porque estoy haciendo un arrastre por exceso de aire? Ok. Porque tu pregunta, ¿cómo sabes que estás haciendo una mala combustión? O sea, voy a estar tomando todos los parámetros juntos. Por ejemplo, sé que la temperatura a lo mejor no me está dando para llevar a cabo la reacción. Justamente, por eso, es un triángulo. Claro. ¿Ah? No es que si afectás una T, a la otra T no la afectás. Las 3T están relacionadas. Si vos ponés mucho aire, vas a disminuir la temperatura de la llama. Malo. La T esta va para abajo. El tiempo creo que lo habíamos puesto de este lado. El tiempo de residencia va a disminuir. ¿Tá? Y la turbulencia no necesariamente va a aumentar o disminuir. Puede llegar a aumentar un poquito. Pero estos dos parámetros van a hacer que tu eficiencia de combustión se reduzca. ¿Ok? No son tres parámetros independientes. Son tres parámetros que dependen uno de otro. ¿Tá? Obviamente que si vos bajás decís, no, bueno, voy a revertir esta situación y lo aumento. ¿Cómo haces para aumentar el tiempo de residencia de los gases adentro de la caldera? Reducís el caudal de aire en exceso. Pero eso es muy probable que te reduzca la turbulencia. Y te lo termina afectando también de manera negativa. Por eso, primero, cada caldera hay que analizarla de manera individual, principalmente porque este término turbulencia, que mencionamos antes, depende en gran medida del diseño mecánico. Entonces, dependiendo del buen diseño mecánico que tenga el hogar de la caldera, vamos a lograr una mayor o menor turbulencia. ¿Tá? Cuando compras la caldera, ¿te da ciertos así como parámetros donde los vas a manejar? Por ejemplo, el caudal que le podés estar pasando de aire. Sí, justamente. Obviamente que vos, en realidad, los diseñadores de calderas suelen comprar quemadores importados, ¿no? Quemadores hechos por otra empresa. Entonces vos tenés un equipo al cual le estás adosando un quemador de otra empresa. O sea, vos cuando comprás una caldera, por ejemplo, una caldera Gonella, es muy probable que la caldera Gonella te venga con un quemador Sake. Sake es una empresa de quemadores reconocida mundialmente. ¿Tá? Y
obviamente que vos cuando instalás la caldera, ellos van a venir a acomodar el quemador de acuerdo al combustible que estés utilizando y el requerimiento de vapor que querés conseguir, ¿no? Es por eso de que si vos, una vez que tenés la caldera instalada, no la controlás con este equipo que les mostraba recién, es muy probable que al cabo de cierto tiempo la caldera no logre la misma eficiencia que cuando se instaló, ¿no? Y más de todo porque en nuestro país tenemos unas ventanas de temperaturas diarias muy amplias, por ejemplo, y también no solamente diarias, sino por temporada. Por ejemplo, vos te agarra un invierno y tenés una temperatura que puede llegar a 0 grados, entonces la temperatura que veíamos acá, esta temperatura del aire que está ingresando a la caldera, va a ser mucho más baja que el 1 de enero, en donde en lugar de 0 grados puede llegar a ser 40 grados. ¿Tá? Entonces, lo lógico sería, y además es lógico por lo que nosotros sabemos que esto lo vamos a manejar siempre con la ley de los gases ideales. Y sabemos que volumen de aire productos, calderas. Ahí les comparto la pantalla. Compartir pantalla. Bien. Fíjense, mientras estaba esperando que ustedes se conecten, entré a la página de Gonela. Hay dos empresas, hay tres empresas que nosotros vemos normalmente en las industrias de las cuales se utilizan sus calderas. Una es Gonela, que la empresa es Lito Gonela, que lo vemos ahí. Gonela es una empresa que está radicada en Rafaela. Después hay otra empresa que se llama Fimaco. Fimaco también está instalada en Rafaela. Y hay otra empresa que se llama Fontanet. ¿Tá? Son las tres marcas de calderas que mi experiencia indica que se encuentran o están instaladas en el país. Después hay dos marcas importadas. Una es Alfa Laval. ¿Ah? Alfa Laval también tiene algunas calderas instaladas en el país, principalmente la que más conocemos es la que tiene acá la gente de Porta. Y después hay calderas importadas, principalmente las calderas suelen venir de Italia. Los italianos son especialistas en calderas. Es más, casi todas las centrales térmicas del país utilizan calderas acutubulares
italianas. Y en el caso, por ejemplo, de Refinería del Centro, ellos tienen una caldera también importada, que es una Babcock-Wilcox, que acá lo vemos, Babcock-Wilcox. ¿Qué les quería decir con esto? El tema de los quemadores. A ver si habla algo. Vamos a entrar a una humo tubular de 3 pasos. Humo tubular, modelo R, con retorno de llama de 3 pasos. Esta suele ser la más difundida. Bien. Vamos a ver si aparece algún quemador. A ver. Es una acu tubular, otra acu tubular. Otra. Esta es una humo tubular, pero debe utilizar alguna no, es acu tubular. Acu tubular. Las acu tubulares se van a dar cuenta porque son equipos grandes. Mientras que las humo tubulares son estos equipos en forma cilíndrica que mencionaba. ¿Se acuerdan la acu tubular, no? La acu tubular tenía un domo superior y un domo inferior, y el domo superior y el domo inferior estaban conectados por tubos que, dependiendo la forma que tenían los tubos, recibían el nombre de acu tubular tipo O, tipo D, pero por lo general, cuando las vemos, no nos damos cuenta de ese domo superior y domo inferior. Acá, si le prestan atención a esto, a este esquema, siempre van a ver que acá abajo está el domo inferior, que es de mayor tamaño, y acá arriba el domo superior. Recuerden que el domo superior es el lugar donde hay un espacio libre y por lo tanto se produce el vapor. A ver qué. Esta es una humo tubular. Ven que las humo tubulares son cilíndricas y horizontales por lo general. A ver, ahí había un quemador. No. Yo estoy buscando una foto en donde se vea un quemador. Esta es una caldera a leña. ¿Cuál es el problema de la caldera a leña? Fíjense. Nosotros dijimos recién que cuando utilizamos combustible líquido y combustible gaseoso, tenemos un quemador que inyecta el combustible y el comburente. ¿Cómo hacemos para trabajar a leña? No podemos inyectar leña, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ven que acá en el hogar, este es el hogar de la caldera, ven que hay una puerta. Esa puerta hay que abrirla, incorporar la leña y cerrarla. Imagínense qué pasa con la relación de combustible-comburente cuando abren la puerta. ¿Está? En cambio, cuando ustedes están trabajando con combustible líquido y combustible gaseoso, manejan una alimentación continua y la relación de caudales les garantiza mantener la relación estequiométrica deseada o el coeficiente de exceso de aire deseado. Es por eso de que la eficiencia en las calderas a leña cae muchísimo y nunca van a lograr una eficiencia mayor al 65% en una caldera a leña. Una caldera a leña, entonces, tomen nota, alrededor del 60-65% de eficiencia. Mientras que en una caldera a gas y una caldera con combustible líquido, la eficiencia salta arriba del 80%. Es más, con una caldera a gas, ustedes pueden lograr eficiencias del 92, 93%, que son eficiencias muy altas, porque se les está escapando solamente un 7% de cantidad de calor que no están siendo aprovechada para generar vapor. Mientras que en una caldera a líquido se logrará obtener un 92, 93%, ¿qué les parece? ¿Puede repetir, profe? En una caldera que use combustible líquido, ¿se alcanzará la misma eficiencia que una caldera a combustible gaseoso? Por más que la caldera de líquido a lo mejor tiene un poder calorífico superior. No, pero... había dicho que parte del calor. Exacto. En la de líquido, parte del calor lo van a necesitar para pasarlo a estado gaseoso y además lograr la turbulencia
de un reactivo líquido mezclado con gaseoso no es la misma que si directamente tenés gases como reactivos, ¿no? Bien, vamos a seguir buscando el tema del quemador. Fíjense, esta caldera, ¿qué tipo de combustible está utilizando? Gas, ¿Por qué? por el color de los tubos. Muy bien. ¡Vamos! Ahí está, ya son... Ahí está, ahí uno se da cuenta de que son casi ingenieros. ¿Está? Tampoco se animan a tanto, porque después se van a dar cuenta de que nos falta un montón, ¿no? Bien. Obviamente las cañerías amarillas que está alimentando gas. Y fíjate, ¿de dónde está tomando el aire? Esto que tenemos aquí, este es un soplante que incorpora el aire al quemador. Y ese soplante, fíjense que acá tiene un filtro, todo lo que quiera, pero toma el aire de adentro de la habitación, de adentro del ambiente donde está la caldera. ¿Ok? ¿Esta caldera de cuántos pasos es? No veo la chimenea. 2. No sé. ¿En dónde está el quemador? Si fuera 2, la chimenea tendría que estar de este lado del quemador. Si no está de este lado del quemador, implica que la chimenea está atrás. ¿Está? Por lo tanto es o 1 o 3. Lo más probable es que sea 3. ¿Está? Lo otro es que vamos a ver en los libros que dice el esquemita este de que los humos van y vienen. No es que los humos... El hogar obviamente está acá abajo, en la zona de abajo. Pero los gases, cuando llegan al fondo, suelen venir, no que la primera capa de tubos por encima del quemador es el segundo paso y la tercera capa del tercer paso. No. Por lo general los tubos van a estar, a lo mejor el segundo paso se da por tubos que están en esta dirección y el tercer paso se da por el manojo de tubos que está en esta dirección, en esta posición. ¿Estamos? Estamos desmitificando un poco de mitos. Después, ¿cómo están regulando en esta caldera el caudal de gas? Ahí veo unos indicadores de presión. Con manómetros. Ok, combustible gaseoso, tengo presión, puedo estimar caudal. Ok. Lo que le decía, la parte de los quemadores, vamos a salir de esto, vamos a ver si en algún momento no me da una opción para buscar. Productos, equipo petrolero, otros productos, a ver si habla específicamente de los quemadores. A ver, quemadores para calderas. Quemadores para calderas. Y vamos a poner el que les decía antes como para caldera, saque. Saque. Quemadores. Bien, entonces, recuerden, por lo general, lo que van a tener ustedes es un quemador que es de una marca y una caldera que es de otra marca. Siempre es conveniente que el calderista cuente... recuerden que es obligatorio que exista un calderista en toda industria química, en toda planta que tiene una caldera. El calderista tiene que haber realizado un curso, haberlo aprobado y estar habilitado por el Ministerio de Industria. ¿Está? El calderista es conveniente apoyarlo con un equipo de medición y los conocimientos que están logrando ustedes como ingenieros. ¿Está? ¿Por qué? Porque si no el calderista lo que le va a decir, a ver el color de la llama, tipo la propaganda que ven ustedes en la tele de Ecogas que les dice garanticen un color azul de la llama. Bueno, pero pasar de un color azul a un color rojo no sirve para hacer un control fino de la llama. Es por eso de que ustedes con un equipo con el que vimos recién pueden manejar
ir regulando la cantidad de aire inyectado para lograr una mayor eficiencia. Bueno, ya tomaron nota de todo, ya vieron, acá está. Ok, fíjense, ¿ven que el quemador en la parte interna tiene estas paletas? Eso es justamente para aumentar la turbulencia de la inyección de aire. ¿Tá? Acá van a tener inyección de gas seguramente, y el aire ingresa de manera tal de que genere una elevada turbulencia en la zona principal de la llama. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok, creo que no queda. Vamos a ver un poquito de este caso. Esta caldera que vemos acá es una caldera ¿de qué tipo? Como tubular. Que está utilizando ¿qué combustible? Parece gas y mide Gas. presión. Perfecto. O sea, ya son unos expertos en calderas. Lo que vemos aquí es que el exceso de el lambda, perdón, el coeficiente de exceso de aire, que es esto que vemos acá, es 1,69, ¿está? 1,7. Acá habíamos visto para gases. Para gases le había dicho que teníamos que tener una relación entre 1,1 y 1,3. ¿Está? Entonces, lo más probable es que no alcancemos ese 90% de eficiencia que tenemos en una caldera a gas. ¿Está? ¿Y por qué? Porque estamos incorporando mayor cantidad de oxígeno del necesario. ¿Está? O sea, nos estamos pasando un poquito en oxígeno. Y por eso la eficiencia termina siendo de un 89,7 y no del 92-93 como les dije anteriormente. ¿Está? Por otro lado, algo que van a notar es que es conveniente de que la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono se mantengan bien próximas una de otra. ¿Está? En estos puntos donde el oxígeno se ha separado del dióxido de carbono, si esa separación es muy alta, muy amplia, seguramente estamos teniendo un lambda de alrededor de 1,8 o 2 y la eficiencia va a ser mucho más baja de lo que podríamos lograr. Veamos otro ejemplo. Antes de pasar al otro ejemplo. Esto, vemos que logra una eficiencia del 89,7%. ¿Es buena? Sí, es buena. No es mala. Es bastante buena. ¿Y cómo se ve reflejada desde el punto de vista ambiental? En bajas concentraciones de gases emitidos en la chimenea. Vemos que el monóxido de carbono es realmente bajo. ¿Estamos? Podríamos caer en la tentación de decir, quiero llevarla al 92-93% de eficiencia. Si en esa tentación de llevarla al 92-93% de eficiencia, el dióxido de carbono en algún momento cruza al oxígeno, o sea, las líneas no solamente que se acercan, sino que se cruzan, seguramente en ese momento podemos llegar a tener un exceso de combustible, es decir, una deficiencia de aire, y en ese momento nos vamos a dar cuenta que el monóxido se va a disparar, se va a ir a concentraciones mucho más altas. ¿Por qué? Porque no hay aire suficiente, o al menos, de acuerdo a la turbulencia que posee la chimenea, el aire que le estamos dando no es suficiente para que el combustible se oxide completamente. Vamos a ver un ejemplo que no funcione para nada bien, que es este. Acá vemos que el oxígeno, perdón, el lambda, lo tenemos en 4,23. ¿Qué significa eso? Tenemos una mezcla extremadamente rica en aire. ¿Está?
¿Cómo se traduce esto? Obviamente, si tenemos una mezcla muy rica en aire, cuando analizamos los gases en chimenea, nos va a dar que el oxígeno, en lugar de estar en un 8 o 9%, como teníamos acá, se fue al 15, 16%. ¿Está? Y obviamente eso trajo aparejado que el dióxido de carbono también haya caído y se ha separado bastante ese oxígeno de ese dióxido de carbono. Les repito, no hay una relación directa entre decir tiene que estar juntas los porcentajes de oxígeno y dióxido de carbono y no alejados, sino que la experiencia muestra que cuanto más juntas estén, mejor es el comportamiento de la chimenea, pero eso no lo garantiza de manera visual. En este caso, ¿qué vemos? Vemos que tenemos un aire muy, muy alto. ¿Vamos a tener monóxido de carbono? No, profe. Cayeron en la trampa. ¿Qué dijimos? La última parte, si era muy grande, también había... Bueno, Claro, baja Ay, el tiempo de claro. residencia, aumenta el arrastre. Esto dijimos, ¿no? El monóxido llega a un mínimo y a partir de ahí se dispara. Vamos a ver qué pasó con esa caldera. ¿Qué pasó con el monóxido de carbono? En esta teníamos un monóxido de carbono de alrededor de 25 o 20 ppm. Y en esta tenemos un monóxido de carbono que está en 1000 ppm. ¿Estamos? Ahí está claro que lo que estamos haciendo es, no le estamos dando el tiempo suficiente a los gases para que reaccionen, la temperatura seguramente de la zona de reacción cayó, y la turbulencia en realidad puede que haya mejorado, pero como las otras dos cayeron tan fuerte, no tenemos ni la energía de activación ni el tiempo suficiente para que se dé la reacción. La reacción no se va a dar por más que mejoremos la turbulencia. ¿Estamos? O que tengamos buena turbulencia. ¿Estamos, gente? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ok, esto que vemos acá es cómo hacer para convertir ppm a miligramos por metro cúbico. Este coeficiente 1,25, 2,86 y 2,05 resulta de tener en cuenta el peso molecular del compuesto y el volumen molar. ¿Tá? Y esto, que tenemos acá al costadito, es solamente para ajustarlo por oxígeno de referencia. Recuerden que ese ajuste de oxígeno de referencia lo vimos en las primeras, hará unas 3, 4 clases atrás, en donde ajustábamos la concentración emitida o un caudal emitido de un gas a oxígeno de referencia y, si queríamos, también a condiciones de humedad, expresándolo húmedo y seco. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Esta parte es lo mismo que esa. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Tá? ¿Por qué les doy esta tabla? Porque si alguna vez tienen la oportunidad de manejar un equipo de los que veíamos antes, de este equipo reporta la concentración de los contaminantes en ppm. Y obviamente el oxígeno no lo reporta en ppm porque dijimos que las concentraciones de los compuestos mayoritarios se expresaban en, generalmente, porcentaje. ¿Ok? Sí, profe. Profe, una ¿Cuál va a ser la consulta. ¿Cuál va a ser la concentración máxima de oxígeno que podemos medir? O que un equipo puede medir. ¿La del aire? La del aire, seguramente. ¿Está? Seguramente va a ser la del aire. ¿Puede ir un poquito más? Sí, puede ir un poquito más. ¿Está? ¿Y cuál es la mínima que puede medir? ¿Puede haber 0 oxígeno en la salida de una chimenea? Y no, porque poníamos aire en exceso, dijo. Está bien, pero ¿puede ocurrir que en una chimenea no haya oxígeno? Sí. Sí, cuando estamos en una mezcla muy rica en combustible. Recuerden, los motores de los autos trabajan muy justo acá. ¿Ah? Nosotros con las calderas nos movemos. Con las calderas y los hornos nos movemos un poquito en lo que es exceso.
Y eso ustedes lo ven acá, fíjense. Los motores de combustión son los que con mayor ajuste de lambda trabajan. Obviamente que manejar las 3T dentro de un cilindro de un motor es mucho más fácil que manejar las 3T adentro del hogar de una caldera, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Sí, profe, muy claro. Yo Bien. tenía una consulta Sí, dime. sobre el oxígeno de referencia. ¿Cuánto debe ser el valor de la ley? No, la ley, recuerden que en Argentina no dice cuál es el oxígeno de referencia. Por lo general los países europeos usan el 11% y los yanquis usan el 7%. Pero acá en Argentina no lo establece la ley ambiental. Solamente las calderas que estén generando vapor para, a su vez, utilizar ese vapor para generación de energía eléctrica, y esa energía eléctrica sea vendida al mercado eléctrico mayorista, esas calderas caen bajo la normativa del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Y el ENRE sí establece, dependiendo del tipo de combustible, cuál es el oxígeno de referencia. Es el único caso. ¿Estamos, chicos? Gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí. una consulta. Sí. ¿Qué representaba 2 y B en la fórmula de Siegel? La fórmula de Siegel. ¿Esta? A2 y B. Sí. Son valores obtenidos experimentalmente para ajustar la ecuación. Ah, ok, gracias. Constantes, ahí está, mirá. Constantes dependen del tipo de combustible. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es nada que ver con esto, es más bien una pregunta para tesis. Sí. No, nosotros en el proceso usamos carbón activado y no encontramos las propiedades termodinámicas del carbón activado, las entalpías de formación, las temperaturas de ebullición o alguna de esas propiedades. ¿El carbón activado? Sí. ¿Y para qué querés la entalpía? Lo necesitamos para calcular los datos, no, para calcular todo lo que es balance de energía. ¿Pero vos para qué estás usando el carbón activado? Como un medio de filtración, digamos. ¿De absorción? Sí. Para No, retener furanos. Por eso, pero si vos lo usás para retener furanos, en realidad te vas a enfocar en el balance de masa, el balance de energía. ¿Por qué? Ah, vos querés cerrar el balance de energía del proceso. Claro, sí, sí. Está bien. Bueno, recurrimos a todas las páginas de Google que creo que existen y no hay información. No, es que, te repito, cuando vos diseñás un sistema de absorción, lo que haces es, tomás el carbón activado que vas a emplear, escribime un correo, ¿puede ser? Sí, sí. Pero les cuento a todos, cuando van a instalar un sistema de absorción y van a utilizar el carbón activado, uno por lo general lo primero que hace es ver qué carbón activado puede conseguir. Cuestión lógica. Una vez que consiguen el carbón activado lo tenés que llevar al laboratorio y ensayar la eficiencia de absorción. ¿Para qué? Para obtener la isoterma de absorción. ¿Ustedes tuvieron... ¿En qué materia vieron absorción, la ecuación de la Muir o Nano. Nano. En Nano. Bueno, ustedes en Nano vieron isoterma de la Muir, isoterma de Friedrich, isoterma de... Hay una que es de 4 autores que termina siendo HSS, no me acuerdo más qué. Todas esas tipos de isotermas, ¿sí? Para carbón activado, las más utilizadas es la Muir y Friedrich. Entonces lo que hacen es llevar a cabo ensayos de laboratorio para determinar justamente la capacidad de absorción de ese carbón activado. Y esa capacidad de absorción en realidad la van a terminar especificando de acuerdo a la isoterma que mejor ajuste.
En realidad ustedes van a tener datos experimentales y después van a aplicar el modelo de Lamuir o el modelo de Freundlich y ver cuál de los dos ajusta mejor. Que por lo general apuntan a esos dos porque para carbono activado esos dos son los que siempre mejor ajustan. Y una vez que obtienen, determinan el modelo que mejor ajusta, determinan, en el caso, supongan que sea Freundlich, la ecuación de Freundlich es K por C a la N. Entonces lo que determinan es el valor de K, que es el coeficiente de Freundlich. C es la concentración del analito que quieren observar, y N es el exponente de Freundlich, que también lo determinan en ese ajuste de datos experimentales. Una vez que tienen la isotermia de Freundlich, ya está, ya pueden determinar cuál es la cantidad de masa de carbono activado que van a necesitar para absorber lo que querían absorber inicialmente, ¿no? Una vez que tienen eso, en todo caso lo que les va a faltar es determinar cuál va a ser el tiempo que necesitan tener los gases adentro del equipo. O dicho de otra forma, cuál va a ser la velocidad de avance de la saturación del compuesto que están absorbiendo para determinar cuál es el tiempo de ruptura. Y el tiempo de ruptura es lo que le define a ustedes el tiempo de operación de una columna. Y por lo general ustedes lo que van a tener que hacer es tener una columna trabajando y una columna de soporte. ¿Para qué? Para que cuando el tiempo de ruptura de una columna se alcance, que eso lo calculan con el coeficiente de transferencia de masa, tienen que aislar esa columna, someterla a desorción y empezar a trabajar con la otra columna. ¿Está? Pero claro, ya entiendo para qué lo quieren. Lo que es masa es por ese lado. Para lo que es energía, déjenmelo ver. La verdad no me acuerdo. Tengo que refrescar un poco la memoria. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. ¿Saben por qué no lo tengo? Porque por lo general todo lo que yo siempre miro son sistemas de tratamiento de gases. Y la verdad la temperatura que sale no me importa mucho, porque ya es el equipo final del proceso. Claro, nuestro proceso cambia porque lo tenemos en un reactor. Sí, me imagino. Sí, me imagino. Por eso es una parte central del proceso. Sí. Bien. Ok, estamos, gente. Nos vemos el viernes. Chao, gracias. ¿Está? Chao. Chao, profe.